Tu tutor te pide la metodología y sientes que es un caso imposible de resolver, ¿verdad? Olvida todo lo que crees saber. La metodología no es un trámite aburrido. Es el expediente del detective de tu investigación. Y hoy te voy a dar las 3 claves de detective para que pases de la confusión a la certeza. Descifraremos qué es el enfoque, el tipo y el diseño, y cómo justificarlos para que tu tesis sea un caso cerrado e irrefutable. Empecemos. Empecemos por el gran malentendido. La metodología no es un mero requisito que hay que rellenar con palabras técnicas. Absolutamente no. Piénsalo así. Tu metodología es el expediente del detective de tu investigación. Es el documento donde pruebas paso a paso que tu trabajo no es una suposición o una opinión, sino un proceso riguroso, sistemático y sobre todo reproducible. Es tu garantía de validez y fiabilidad. Si otro investigador leyera tu metodología, debería ser capaz de replicar tu estudio y obtener resultados similares. Sin un expediente claro y bien estructurado, ¿cómo confiarías en las conclusiones de un detective? Lo mismo pasa con tu tesis. Este expediente es tu prueba y es lo que realmente hace que tu tesis tenga peso y sea creíble. Ahora vamos a la parte que confunde a muchísimos. La relación entre enfoque, tipo y diseño. Son como hermanos que viven en la misma casa, pero cada uno tiene su propia habitación y función. Te aseguro que al final de esta explicación lo verás con total claridad. Imagina a nuestro detective. Su enfoque es la lupa, que decide qué tipo de pistas va a buscar y cómo las va a interpretar. ¿Va a medir y contar huellas dactilares, ADN y balística con precisión matemática? Eso es un enfoque cuantitativo. ¿O prefiere entrevistar a testigos, entender sus motivos, explorar el contexto emocional del crimen, sumergiéndose en la narrativa? Eso es un enfoque cualitativo. Y si combina ambas lupas como un detective moderno que usa la ciencia forense y la psicología criminal, entonces hablamos de un enfoque mixto. Es tu filosofía de investigación. ¿Buscas números y estadísticas para generalizar o buscas profundidad y comprensión del porqué? Una vez que sabes cómo vas a mirar tu enfoque, el tipo de investigación es tu objetivo directo en el caso. ¿Qué esperas lograr en tu búsqueda? Si solo quieres describir la escena del crimen, cómo se ve, cuántos objetos hay, etc., es descriptivo. Si buscas relaciones entre las huellas y los objetos, es correlacional. Si quieres explicar la causa de un suceso, por qué pasó, es explicativo. Y si lo que buscas es probar si tu intervención, como un nuevo método de interrogatorio, tiene un efecto en los resultados, es experimental. Tu tipo de investigación define qué pregunta estás intentando responder con tu tesis. ¿Ves cómo se conectan? Si tu enfoque es cuantitativo, o sea, medir, pero tu tipo de investigación es solo describir una experiencia, algo no encaja. Pero si tu enfoque es cuantitativo y tu tipo es correlacional, bingo, tienes una pista coherente. Esa lógica es tu superpoder. Ahora veamos cómo planificar la investigación. Finalmente, el diseño de tu investigación son los planos detallados de cómo vas a ejecutar tu investigación. Es tu estrategia paso a paso. ¿Vas a tomar una única foto del caso en un momento específico? Eso es un diseño transversal. ¿O vas a vigilar la escena por un largo tiempo siguiendo la evolución del caso? Eso sería longitudinal. Si tu investigación no implica manipular variables, es no experimental. Pero si controlas y cambias algo para ver su efecto, es experimental. El diseño es el cómo detallado, dónde, cuándo y bajo qué condiciones vas a recoger y analizar tus datos. Aquí es donde se demuestra tu rigor. No basta con decir, mi investigación es cuantitativa, descriptiva y transversal. Necesitas justificar cada una de esas decisiones.
Tu justificación es como el argumento final del detective al fiscal. Elegí esta lupa, o sea, el enfoque, perseguí este objetivo, es decir, el tipo, y utilicé estos planos, o sea, el diseño, porque son la única forma lógica y eficiente de resolver este caso, o sea, tu problema de investigación, de forma irrefutable. Cada elección debe ser directamente alineada con tu problema y tus objetivos de investigación. Si tu problema es identificar las principales causas de deserción, un enfoque cualitativo y un tipo exploratorio descriptivo con un diseño transversal entrevistando a estudiantes tiene una lógica irrefutable. Si tu problema es determinar el efecto de un nuevo programa, necesitas un diseño experimental. Una justificación sólida no solo te ahorra revisiones, sino que también fortalece toda tu tesis, dándole una base inquebrantable. ¿Ves cómo estos tres pilares se conectan? Son la lógica interna de tu investigación. Así que, ahí lo tienes. Los tres pilares fundamentales para entender y redactar tu metodología. El propósito de tu expediente de detective. Cómo desenredar enfoque, tipo y diseño. Y la clave para justificar cada decisión. Dominar estos conceptos te ahorrará horas de frustración y te dará la claridad que necesitas para que tu tesis avance con paso firme. Recuerda, tu metodología es tu plan de ataque, no un obstáculo. Pero el viaje no termina aquí. Entender estos pilares es el primer gran paso. La pregunta ahora es, ¿cómo llevas esta teoría a la práctica? ¿Cómo defines a tus participantes y con qué herramientas recogerás tus datos? En nuestro próximo video de esta serie te mostraré cómo definir tu población y muestra, cómo seleccionar las herramientas de recolección de datos más efectivas y te guiaré paso a paso para que empieces a recoger esa información que hará brillar tu tesis. No te lo pierdas. Si este video te ha dado la claridad que buscabas, dale un me gusta y suscríbete al canal para no perderte el resto de la serie. Y activa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos en el próximo video.